Muy buenas, bienvenidos a esta nueva sesión del webinar con el Xavier Life Student Edition. Quería informaros de que este webinar está siendo grabado y será compartido una vez finalizado el evento y subido en la página web del Xavier Life Student Edition. A medida que se vaya finalizando la sesión, podréis hacer vuestras preguntas para que el doctor os las conteste. En breves comenzaremos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta sesión de webinar. El tema de esta es metaaprendizaje, aprender a aprender. Es un proceso que nunca lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Estar aprendiendo todo el tiempo es una oportunidad en esta sesión de aprender técnicas de cómo continuar esta metodología de aprendizaje. Les damos la bienvenida a todos. Gracias por su puntualidad. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Raúl Uribe. Él es médico, estudió su carrera en la Escuela de Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en medicina interna, la cual también fue realizada en el Hospital Civil de Guadalajara y con entrenamiento en reumatología en dos sedes, en el Hospital Civil de Guadalajara y en el Hospital General de México. Tiene dos maestrías, maestría en Ciencias de la Salud Pública, con especialidad en Administración en Salud, y maestría en Educación con orientación e innovación educativa. Ha tenido muchos trabajos de investigación, ha dado muchas ponencias también, y es autor de un excelente libro que tiene por título Fisiopatología, la ciencia del por qué y el cómo. Sin más, le daremos el tiempo al doctor Raúl Uribe. Gracias, doctor, y su tiempo. Muchas gracias, Maonri. Vamos a iniciar en este momento con uno de los temas que me parece que son bastante polémicos y que son muy inquietantes. Se trata de nada más y nada menos que la metaeducación, que también se le conoce como metaaprendizaje o aprendizaje significativo. Me gustaría que reflexionáramos un poco lo que nos sucede como estudiantes. ¿Les ha pasado que en la secundaria o en el bachillerato no les entraban las matemáticas? A mí me pasaba. Y el problema está en que, yo odiaba las matemáticas y eso me obligó a reprobar el tercer año de secundaria. ¿Y qué era lo que pasaba? Que yo estaba teniendo una actitud muy contraria para las matemáticas. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que cambiar mi actitud. Yo creo que es algo similar a lo que sucede cuando ustedes conocen a una persona y la primera impresión, ¿cuál es? No empatizo con ella, no me es empático, al contrario, me es antipático. Pero ¿qué pasa con los días, con los meses o ante la oportunidad de conocerla un poco mejor? Y empieza uno a decir, caramba, no es tan antipático, es buena persona. Y cambia la concepción porque no nos dimos la oportunidad de conocer a una persona que de momento, de primera intención, no queríamos conocer. Entonces, algo similar sucede en el caso o en el terreno de la educación. Si no tenemos una actitud adecuada hacia lo que queremos o estamos estudiando, pues nos va a generar muchos problemas. Y luego, fíjense, pasa otra cosa. Resulta que también uno percibe que otros son muy buenos para las matemáticas y yo no. Y eso empiezo a decir, ¿saben qué? Creo que yo no soy para eso, no tengo cabeza, como si hubiera una diferencia anatómica o fisiológica entre aquel que sacó el primer lugar en matemáticas y yo que reprobé matemáticas. ¿Ustedes consideran que esto es real? Perdón. No. En realidad tenemos casi los mismos números de neuronas,
tenemos las mismas capacidades. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo único que nos hace diferente es nuestra conducta, nuestra actitud, porque de ahí en más tenemos exactamente las mismas capacidades. Bien, entonces, por eso me interesa mucho ese término, aprender a aprender. Si no aprendemos a aprender, obviamente no vamos a lograr éxito en las empresas de estudio que nos propongamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de ahora? ¿Cómo debemos aprender a aprender? Porque vamos a la escuela y queremos comernos los libros y luego no los entendemos y luego leemos y leemos y no entendemos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que darnos cuenta cómo trabaja nuestro proceso de cognición. Si lo logramos identificar todo este proceso, nos va a permitir pues establecer conductas diferentes. Y en ese sentido van a ver ustedes esto. Esta malla, esta araña, van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué sucede? Vamos a abordarlo de uno en uno. Primero, ¿qué es el metaaprendizaje? Es un proceso, fíjense bien, es un proceso que nos permite evaluar nuestro propio recurso para aprender. Pero lo importante es para hacerlo consciente. Y una vez hecho consciente, pues estamos en posibilidad de mejorarlo. Entonces vean que eso es lo que nos hace diferente con todas las demás personas. Cada quien valora esto de diferente manera y lo hace con diferentes estrategias. Quiero recordar aquí a Albert Einstein. Él decía, no puedes lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Entendemos el concepto? ¿Cómo queremos mejorar nuestro rendimiento haciendo siempre lo mismo? ¿Y por qué hacemos lo mismo? Porque no hacemos un diagnóstico de cómo estamos aprendiendo. No somos conscientes de cómo estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues con preguntas, como todas las preguntas. ¿Saben como cuáles preguntas? Como las que hacen los niños de 5 años. Los niños de 5 años tienen una competencia que vamos perdiendo poco a poco. ¿Recuerdan cuando ustedes iban de la mano con un niño de 4 años por la calle? ¿Qué hacía el niño? Oye, ¿qué es eso? No, pues mira, es un camión. ¿Y para qué sirve? Ah, pues mira, sirve para esto y esto. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y de dónde? ¿Por qué creen ustedes que los niños tenían esa capacidad, esa competencia? Porque querían conocer su entorno, no lo entendían y querían comprenderlo. A su nivel, claro está. Esa competencia la hemos ido perdiendo y necesitamos recuperarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Precisamente indagando, con curiosidad. ¿Cómo evalúo lo que estoy aprendiendo? ¿Qué aprendo? ¿Dónde lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Por qué lo aprendo? Y luego, con estas preguntas vamos a plantearnos qué dificultades tengo para aprender. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuáles son las dificultades que tengo? ¿Qué dificultades tengo? ¿En la retención? ¿En la concentración? ¿En dónde me pasa esto? ¿En la universidad? ¿En la casa? ¿En la casa de mi novia? ¿Por qué es importante identificar dónde? Porque ahí es donde tenemos que buscar cuáles son los distractores o cuáles son los factores que me generan dificultades, ya sea para la concentración o para la retención. ¿Cuándo me sucede? Cuando leo. Soy de los que leo y releo, es decir, leo una parrafito y luego lo vuelvo a leer y luego lo vuelvo a leer. ¿Ustedes creen que esta es una buena técnica de lectura?
Yo creo que no. ¿En qué otra situación me sucede? Al memorizar, estoy duro y duro, repite con voz alta y quiero repetir como en el caso de cuando me enseñaron los mandamientos de la ley de Dios, son 10, los 3 primeros. Estamos repitiendo solamente como el perico y no lo estamos entendiendo. No es suficiente memorizar. Entonces, ¿cuál es la parte más importante? Comprender. Pero para comprender tenemos que leer y tenemos que memorizar y necesitamos identificar cuáles son los factores que me están bloqueando la máxima eficiencia en mi trabajo. Espero que quede bien entendido esto. Ahora bien, como estudio, ¿cuáles son mis métodos de aprendizaje? ¿Realmente utilizo métodos de aprendizaje? ¿Cómo le hago? Como les dije hace rato, leo y repito. Es un hábito común que no es realmente una técnica. Escribo lo que leo. Es algo así como tratar de repetir y fijar a través de dos sentidos el aprendizaje. Uno a través de la vista y el otro a través de la parte mecánica. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿He explorado otras posibilidades? Sé que existen otras posibilidades para estudiar. Y si sé que existen otras posibilidades, las he leído o me he indagado para preguntar cuáles son, cómo son y por qué son. Entonces, podemos decir, ok, si hay otras posibilidades, me pueden decir cómo puedo estudiar mejor. Y nos vamos a la última parte. Utilizo técnicas de estudio. Aquí ya hablamos de técnica. Y para ello requerimos de una estrategia. Esa estrategia empezó desde hacer consciente cómo estudio para poder ir identificando las formas en que yo estoy aprendiendo hasta llegar a esto. ¿Qué métodos de aprendizaje estoy utilizando? ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con los hábitos. Ojo, esto es diferente a las técnicas de estudio. Estos son mis hábitos, es decir, aquellas acciones, actividades, aquellas, ¿cómo decirlo?, costumbres que ya hago de manera mecánica, porque lo he hecho siempre y siempre lo hago. Estas formas de mis hábitos de estudio me ayudan, es decir, cuando estudio me meto al escritorio, me pongo a leer, porque ese es mi hábito, pero tengo prendido el celular y me llega el mensaje de WhatsApp y no, pues me interesa ver qué me dijeron, ya me distraje. ¿Ese hábito les ayudan o le lastra? Es decir, le detiene. Si cuando mi hábito de estudio es irme, por ejemplo, al parque y estoy escuchando los ruidos de los camiones, etcétera, ¿esto realmente me ayuda? O no, hay otros que dicen, no, mi hábito de estudio es ponerme unos audífonos con escuchar música de rock, porque eso me permite la concentración. A ver, contesten sinceramente, ¿les ayuda? Entonces, si ustedes empiezan a identificar qué hábitos les ayudan y qué hábitos les impiden, les lastran, les mandan para abajo, entonces pueden identificar qué hábitos hay que cambiar. Pero no solamente eso, qué hábitos quiero crear. ¿Con base en qué? Pues en la información que yo obtuve cuando me puse a averiguar técnicas de estudio. El averiguar técnicas de estudio no significa cambiar mi técnica actual. Ojo, necesitamos varias técnicas de estudio dependiendo de la materia y dependiendo de la persona. Cada persona le va a servir una técnica y con cada materia le va a servir una técnica diferente. Lo más
aconsejable es que debemos de utilizar, debemos de usar, debemos de dominar por lo menos 3 técnicas diferentes para construirlas como hábitos. ¿Cómo se cambian? No hay más que una sola vez, una sola cosa, repitiendo una y otra vez. Los hábitos de estudio se obtienen cuando se logra repetir por lo menos entre 15 y 21 días consecutivos la misma acción. Pero la otra cosa importante, solamente uno a la vez. No podemos cambiar 3 hábitos al mismo tiempo. Por eso necesitamos de este tercer factor que se llama paciencia. Tiene otro aspecto que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué es lo que yo creo sobre mis capacidades? Esto es bien importante porque de ahí radica la motivación y cómo voy a responder a esta motivación. La motivación puede ser negativa o puede ser positiva. Por ejemplo, si yo me creo malo en algo, yo soy malo en matemáticas, por lo tanto, yo no quiero estudiar matemáticas. Pero si no estudio matemáticas, ¿qué creen? Repruebo. Y al reprobar, pues me va a confirmar mi creencia de que soy malo y se establece un círculo vicioso y a esto le llamamos creencias limitadoras. Esas me van a mandar al fondo de la desesperación. En cambio, veamos lo contrario. Si yo considero que soy bueno para algo, obviamente esto me va a ayudar, me estimula a seguir estudiando y sigo aprendiendo. Lo hago con gusto y obviamente esto me va a llevar a buenos resultados y me van a hacer estos resultados buenos que me confirmen mi creencia de que soy bueno y ahora este círculo, en vez de ser vicioso, es un círculo virtuoso. A esto se le llaman creencias potenciadoras. Nos faltan otras características. Ya una vez que logramos pasar por todo esto, necesitamos la autorregulación. Cada cosa que hagamos, necesitamos evaluarlas y volverlas a regular. Y si salieron mal, hay que cambiarlas hasta que salgan bien. A lo mejor nos equivocamos en algo, en el diagnóstico o en la técnica o en el hábito. Entonces, esta autorregulación implica acción. ¿Cuál es la acción principal que debes de tomar? La decisión de cambiar de actitud. No hay materias feas, horribles. Hay una actitud horrible hacia la materia. Denle chance de que se dé a conocer ante ustedes. Y dependiendo de la materia, vamos cambiando nuestras técnicas de estudio y vamos cambiando nuestros hábitos. Y finalmente, esto nos va a llevar a esas creencias de que hablamos hace un momento. Entonces, con todo esto, ahora sí entendemos el conjunto. Tenemos que primero saber a qué nos estamos enfrentando. Diagnóstico. Este diagnóstico lo vamos a hacer con estas herramientas. Luego tenemos otras herramientas que se llaman métodos de aprendizaje para que nos lleven hacia los hábitos de estudio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que probar las técnicas de acuerdo con las dificultades que tengo. No todas las técnicas son igual para todas las personas y en todas las circunstancias y en todas las materias. Para finalmente poder llegar a hacer una, ¿cómo lo diríamos? El reforzamiento de mis creencias. ¿Voy a hacer creencias limitadoras o voy a hacer creencias potenciadoras? Y si esto lo repito cada vez, de manera que yo pueda estarlo regulando, me va a permitir ser cada vez mejor. Me va a permitir ser la persona que me gustaría ser. Imagínenselo, piénsenlo. ¿De acuerdo? Muy bien.
pues no me queda más que agradecer su presencia a esta plática y ojalá les haya movido la inquietud. No es posible en 30 minutos hablar de todas las técnicas y de todas las formas en que hay en esto del metaaprendizaje, sino de que hagan consciente qué es lo que necesitan hacer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez hecho esto, pues me despido. No sé si haya por ahí alguna pregunta, algún comentario, algo que les pueda ayudar. Muchas gracias por su ponencia, fue muy clara y agradecemos mucho su participación. Sí me gustaría abrir un poco sobre algunas preguntas que tenemos. Nos pregunta Eduardo Javier, ¿existe algún tipo de música para estudiar? Por lo que se dice, las ondas alfa son donde el cerebro es más receptivo. Existen controversias. Hay estudios realizados donde se demuestra que sí, efectivamente, estas ondas alfa permiten una mayor receptibilidad, pero ojo, no para la concentración, a menos que tú ya hayas hecho un hábito. Pero de inicio yo les puedo decir que es preferible iniciar con silencio y que ya una vez que hemos logrado el hábito de una nueva técnica en el silencio, a lo mejor ir probando con diferente tipo de música, sobre todo música de esta naturaleza. Claro que puede ser, pero tiene que ser un proceso posterior a el análisis de todo mi sistema de cómo estudio, cómo aprendo, cómo lo hago y que pueda modificar mis técnicas de estudio, pueda agregar nuevas técnicas de estudio y luego finalmente generar hábitos para continuar con la autorregulación. Si obtengo buenos resultados, ese hábito lo promuevo, lo exploto. Si no obtengo buenos resultados, pues me regreso al principio y busco una nueva técnica. Muchas gracias, doctor. Majonri, si gustas hacerle otra pregunta al doctor de las que tenemos. Sí, me gustaría leer una pregunta muy sencilla que pregunta Yuali Gwendolyn Magaña, que dice, ¿qué técnica de estudio usted recomienda? Yo no recomiendo una técnica de estudio en particular porque cada técnica de estudio depende de cada persona, de las características de cada persona. Pero yo sí les puedo dar algunas opiniones más que consejos. Primero, hay que explorar la mayor cantidad de técnicas posibles y adoptar la que más cómoda sea para nosotros. Hay que definir objetivos, es decir, ¿con qué objetivo voy a utilizar una técnica determinada? ¿Para qué materia? Segundo, tenemos que establecer cuál va a ser nuestra motivación y si esta motivación va a ser negativa o va a ser positiva. Y sobre todo, lo más importante de lo que esté estudiando, independientemente de la técnica, es que tengamos contacto con la vida real. En el momento en que estemos en contacto, si estamos estudiando medicina, hay que estar en contacto con el área clínica para que ustedes traten de solicitarle a un médico, a un profesional, el permiso para poder estar cerca de él y ver cómo se comporta o simplemente entrevistarlo, porque mientras más entiendan la vida real, les va a permitir mayor motivación. Y generalmente, y lo más importante, utiliza más de una técnica, sobre todo las técnicas que más te acomoden. Hay muchas técnicas, yo les podría mencionar una, por ejemplo, la técnica Pomodoro.
esta técnica de Pomodoro es relativamente sencilla. ¿En qué consiste la técnica Pomodoro? 25 minutos de acción con 10 de descanso. Pomodoro no es otra cosa más que un reloj cronómetro, que se llama en italiano Pomodoro. Entonces alguien la empezó a utilizar por primera vez. ¿Qué es lo que se hace? Agarren y se ponen a concentrar, a hacer una lectura, por ejemplo, es decir, una técnica adecuada de lectura, durante 10 a 25 minutos. Cuando suene el tiempo del reloj cronómetro, ojo, se paran, se quitan de la actividad y establecen 10 minutos de descanso. Esto se hace 4 o 5 veces. Es decir, vas a necesitar un reloj cronógrafo, una agenda para que hagas tu horario de tus actividades, para que puedas generar también inclusive actividades imprevistas diariamente, y las reglas básicas. No se rompe la técnica hasta terminar. Si por alguna razón la terminas anticipadamente porque te hablaron, porque sonó el teléfono, por lo que quieran, ¿saben qué? Se vuelve a iniciar. Si se rompe, el tiempo se vuelve a iniciar al principio, hasta que completen de 10 a 25 minutos. Se deben establecer tiempos iniciales de 10 minutos y poco a poco irlo aumentando hasta llegar a los 25 minutos. Y obligado, esos descansos, 10 minutos cuando ya tienen 25 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso. Si tienen 10 minutos de trabajo, pues será adecuado tener solamente 3 minutos de descanso. Y finalmente hay que ir registrando las actividades y van a ver cómo cada ocasión les va a permitir tener una mejor concentración y eficiencia en lo que están haciendo. Esto es sumamente importante. El procrastinador, nunca dejes las cosas al último momento. Yo creo que eso es lo que más les puedo mencionar. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Con esta respuesta nos ha dado paso a respuestas de muchas preguntas que nos han hecho similares. Quiero hacer otra más, que nos pregunta Miley Huaman. ¿Cuáles son las mejores técnicas de estudio para poder leer libros extensos? Esa es una pregunta extraordinaria, ¿eh? Hay dos técnicas en particular. Una se llama lectura comprensiva, ¿sí? Es decir, tenemos que enseñarnos a leer comprendiendo, y generalmente esta lectura comprensiva no implica una lectura secuencial, es decir, la oración, primero el pronombre, luego el sujeto, luego el predicado. No. La lectura comprensiva implica ir detectando las ideas principales para comprender la idea. Esa es la primera. Y la segunda, que se combinan. Vuelvo a decir, una sola técnica no es suficiente. La segunda técnica se llama lectura rápida. Y en el caso de los estudiantes de medicina es imprescindible leer con comprensión y leer rápido. No es una u otra, tienen que ser las dos. ¿Para qué? Para que puedan leer todo lo que se necesita para la clase de mañana, pero comprendiéndolo. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Me gustaría hacer una pregunta más y con esta concluiríamos. Y bueno, abarcaré dos preguntas para darle mayor respuesta, ¿vale? Tenemos aquí a Axel Condori Ispe, que pregunta, ¿qué piensa usted sobre la eficacia de mnemotecnias? Y la otra pregunta, doctor, es, ¿en dónde pueden encontrar mayor información sobre técnicas de aprendizaje?
Es bien sencillo, todas las técnicas son buenas, la mnemotecnia es extraordinaria, pero para ciertas personas, para otras no lo es tanto. Ojo, yo no recomiendo una técnica en particular, hay que explorar las técnicas, hay que adoptarlas, hay que ejercerlas y ver qué nos acomoda. ¿Dónde pueden encontrar? Vean su navegador, pongan técnicas de estudio y les va a aparecer cantidades. Yo les recomiendo en YouTube, porque además son explicativas y son demostrativas en YouTube. En particular, hay un youtubero que a mí me encanta, me fascina, es un compañero médico de España, a propósito, es el doctor, déjenme acuerdo, Alberto San Agustín, que tiene su canal y se llama precisamente así, Alberto San Agustín. Es un youtuber bastante conocido en el habla hispana y bueno, él tiene muchísimos videos. Creo que es uno de los primeros youtubers médicos que abordan la forma de estudiar la medicina en el mundo, aunque ya había youtubers en inglés. Pero hablando en español, creo que el doctor Alberto San Agustín es de los primeros y extraordinario. Y es una persona a la cual yo respeto y admiro mucho y creo que pueden obtener mucho conocimiento o mucha orientación de sus videos. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por su participación. Quiero mencionar que hay muchos comentarios en el que agradecen, les gustó mucho su plática, hacen muchas preguntas sobre el aprendizaje. Me parece que con las que seleccionamos dimos respuesta a varias y en general hay muchas felicitaciones y le agradecemos por participar. A todos los asistentes agradecemos su participación y los invitamos a que se inscriban. Todavía tenemos varias semanas, una cita todos los miércoles en el que tendremos más webinars. Hoy por la tarde tenemos 2 sesiones más. Y bueno, nuevamente le agradezco. Y Majo, si quieres mencionar algo. Solo agradecer a todos por su asistencia y doctor Uribe, un placer. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Elsevier, pero sobre todo gracias a quienes están aquí. Demuestra que tienen interés, que quieren ser mejores y ojalá, estoy seguro, lo van a hacer. Gracias. Gracias, hasta luego.